Bienvenidos a Derecho a tu Alcance, soy Cristina Coronado y a partir de este momento ponte cómodo porque durante la siguiente hora vamos a acercarte al mundo de la ley. Derecho a tu Alcance es un espacio creado especialmente por Latina TV para ti, para que te aproximes a cada uno de los aspectos que tienen que ver con el mundo jurídico, aquellas cosas de tu cotidianidad que quizás no te has dado cuenta que deben ser manejadas y reguladas por el mundo del derecho y que de pronto por desconocer algunas circunstancias puedes incurrir en alguna falta o algún delito o por el contrario ser víctima de estos. El día de hoy vamos a tocar un tema que está relacionado con los entornos digitales. Se aproximan las vacaciones escolares y nuestros chamos van a estar más metidos en sus computadoras, en sus dispositivos electrónicos. Y a veces, como padres, creemos que por el hecho de estar nuestro hijo en casa, está seguro cuando realmente estamos abriendo una puerta electrónica que puede dar paso o permitir el acceso a muchos agresores que se encuentran en la web. Por esto, el día de hoy justamente vamos a ir conociendo cuáles son los diferentes tipos de delitos que pueden padecer nuestros niños, niñas o adolescentes en los entornos digitales y cómo protegerlos. ¿Sabían ustedes que la mayor cantidad de agresiones sexuales inician con un depredador en la web? Una persona que ha estado constantemente vigilando a nuestros pequeños, que sabe muchísimas cosas de él gracias a la información que constantemente se publica en las diferentes plataformas que usamos y que de manera sigilosa ha venido estudiando no solo su comportamiento, sino los lugares que frecuenta, las personas con las cuales hace círculo social y, en fin, conocer todas aquellas vulnerabilidades que como seres humanos tenemos. Este sería el primer punto a reflexión en el programa del día de hoy, porque la costumbre mediática que tenemos, la naturalidad con la que estamos manejando cada una de las redes sociales y la normalización que hemos tenido en cuanto a la publicación de cada una de nuestras actividades ha hecho que estemos vulnerables. Hay personas que no solo manejan una, sino varias redes sociales y en consecuencia exhiben cuál es su rutina. Ni qué decir de las personas que son, si se quiere, asiduas a la publicación de historias en tiempo real, en el momento en el cual están en un restaurante, van al gimnasio, están en sus instituciones educativas o en su lugar de trabajo. Todo esto establece una especie de rutina predecible que nos coloca en un estado de completa vulnerabilidad. Asimismo, ocurren situaciones relacionadas con fotos de nuestras propiedades, nuestras casas, nuestros vehículos con las placas identificadoras y una serie de detalles minúsculos que quizás no nos hemos dado cuenta, pero a los ojos de un agresor son detalles importantísimos que lo van a acercar justamente a su potencial víctima. Por esta razón, el día de hoy en Derecho a tu Alcance vamos a conocer cuáles son los riesgos en los entornos digitales y de qué manera proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. La dark web o web oscura ha sido investigada desde hace muchísimos años. Con el nacimiento y con la llegada de Internet han llegado también cibercriminales. Han llegado personas que se dedican entonces a aprovechar la clandestinidad que da justamente un instrumento electrónico y una conexión remota para poder establecer contextos de confort desde el punto de vista de lo que denominamos en derecho penal el iter criminis. ¿Y eso es qué? Esto no es más que una serie de acciones sistemáticas desplegadas con la intención de lograr la comisión de un delito. Por esta razón, es importante entender que lo primero que estamos haciendo con la adquisición y la navegación de algunas apps, de algunas webs, de algunas plataformas, es abriendo ventanas tanto para nosotros disfrutar del contenido, pero también como para que las personas a las cuales libremente les publicamos este contenido tengan acceso. Más adelante incluso vamos a hablar acerca de la manipulación del propio contenido que nosotros creamos y una serie de aspectos que también nos colocan en riesgo. Lo que deseo categorizar en esta primera parte del programa es el hecho de qué estamos haciendo nosotros para permitir
que ciberdelincuentes entren a nuestros espacios. ¿Son realmente seguras nuestras claves de seguridad? ¿Son realmente confiables las plataformas a las cuales estamos ingresando, a las cuales navegamos? ¿Conocen nuestros hijos realmente quiénes son las personas con las que interactúan a través de diferentes plataformas, tales como videojuegos, plataformas para conocer gente, plataformas para intercambiar ideas, imágenes, videos, audios, en fin? Todas estas cosas hacen que pensemos dos veces si estamos haciéndolo de la manera correcta. Hay padres incluso que me dicen que en su caso lo que hacen es velar por el hecho de que sus hijos tengan la computadora en la sala de la casa, lo cual, debo decir, es una buena idea en el entendido de que al estar la computadora en un lugar visible, pues todas las personas que están en la casa pues haciendo alguna labor o estando justamente en la convivencia propia del hogar pueden tener alcance visual a ese contenido que el adolescente o el niño esté consumiendo. Pero el punto es, ¿estamos vigilantes las 24 horas del día? ¿Realmente sabemos si nuestros hijos están conectados solamente en ese momento que nosotros creemos o quizá ocurra que durante las horas de la noche, cuando nosotros como padres dormimos, nuestros chamos entonces aprovechan esa energía vital que tienen por su edad y se conectan a hacer aquello que se supone que nosotros no le permitimos? Esto y más es lo que genera justamente esa vulnerabilidad en estos entornos digitales. Y antes de que consideren el hecho de que todo entorno digital es negativo, debemos partir de la premisa que no es así. Ciertamente existen riesgos en los entornos digitales, pero también existen medios para proteger a las personas que pertenecen a estos entornos digitales o que usan estos entornos digitales a fin de que cada una de las actividades sea una actividad consciente, si se quiere, del tipo recreativa, educativa, formativa, y no necesariamente sea la exposición a una situación de acoso, de agresión sexual o, peor aún, el inicio de una trata de personas. El punto es saber exactamente cuáles son esos entornos digitales que hacen vulnerables a nuestros pequeños, que nos hacen incluso vulnerables a nosotros mismos por su apariencia de legitimidad, por la forma en la cual están creados y que no nos permite ahondar en la realidad que se oculta tras esa dark web. Justamente en base a esto conversaremos el día de hoy, así que no te vayas porque al regreso vamos a hablar acerca de los posibles tipos penales que pueden estar sucediendo en toda la internet y que nosotros desconocemos. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy acerca de los riesgos de nuestros niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. ¿Cuán seguros se encuentran nuestros chamos al navegar en internet? ¿Realmente es una buena idea entregarles un dispositivo electrónico a tan pequeña edad? Justamente de eso estamos conversando el día de hoy a fin de acercarnos a esos tipos jurídicos que quizás desconocemos y que se encuentran justamente en la vulnerabilidad en la cual colocamos a nuestros más vulnerables, a nuestros más pequeños. ¿Qué ocurre en un entorno digital no supervisado? Fíjense que cuando no hacemos controles parentales desde el punto de vista de la web, vamos a darnos cuenta que nuestros hijos en lo que es el zapping, la navegación, van a poder acceder a cualquier tipo de información. De hecho, existen dark webs que cancelan cookies, esto es publicidades pagas, con la intención de generar imágenes que vayan haciendo una especie de incepción en las mentes de cada uno de nuestros hijos para tener en cuenta una plataforma en específica. Son una especie de mensajes subliminales que vienen disfrazados de alguna publicidad, pero que hacen un llamado a la acción, llamado a que el niño, niña o adolescente conozca esa plataforma digital. Muchos de ellos están incluso disfrazados con la figura de juegos interactivos que, aunque ciertamente inician de esa manera, luego se desvirtúan hacia situaciones como el grooming, que es el primer aspecto del cual vamos a hablar el día de hoy. El grooming no es más que una especie de persecución electrónica mediante la cual un adulto se hace pasar por un niño, niña o adolescente y en consecuencia seduce y persuade a través de la web
a nuestros hijos para que interactúe con él. Y esta interacción, señores, es sistemática. Es una interacción que no se inicia ni se acaba en un día, por el contrario, tiene tiempo manejándose. Se van ganando la confianza de nuestros pequeños, van haciéndoles ver que presuntamente tienen los mismos gustos y luego pasan a un punto de tocar esos aspectos emocionales en donde viene la disciplina materna o paterna, que generalmente implica que el niño, niña o adolescente se tenga que desconectar. Entonces imaginemos que usted tiene a su hijo o a su hija allí conectado desde hace más de 4 o 5 horas y usted evidentemente le llama la atención. Le pregunta, ¿ya hiciste la tarea? ¿Ya comiste? ¿Ya te bañaste? ¿Ya arreglaste tu cuarto? Por favor, suelta esa computadora, suelta ese teléfono, esa tablet, porque es momento de cumplir tus deberes. ¿Qué va a ocurrir allí desde el punto de vista emocional? Pues el chamo se va a molestar, se va a disgustar porque él quiere seguir disfrutando, ella quiere seguir navegando y haciendo lo que estaba haciendo. Y es allí en donde el grooming justamente capta ese momento de molestia en el joven y empieza a hacerle como una especie de comparación con su propia realidad, que es una realidad falsa. Es decir, qué fastidio, tu mamá te está mandando que te desconectes, la mía también, es un fastidio. Nunca me dejan jugar la cantidad de horas que yo quiero. ¿Qué te parece si nos conectamos a tal hora de la madrugada? Y así comienza a gestarse una pseudo relación bastante peligrosa, bastante dañina con nuestros hijos, con una persona que evidentemente tiene herramientas desde el punto de vista de la manipulación mayores, porque se trata de un adulto haciéndose pasar por un adolescente. Entonces imaginen todo lo que tiene que ver este tipo de relación que se va gestando allí y que va tomando cada vez más fuerza con el paso del tiempo. Vemos que nuestros hijos quizás estén en una pseudonormalidad porque los visualizamos haciendo lo que siempre hacen, pero no sabemos qué tipo de ideas les va implantando esta persona. Y una vez logrado el objetivo, que es hacer lo necesario para tener acceso a instrucciones que sean acatadas por nuestros hijos, es allí en donde comienza la segunda fase del grooming, que es la agresión sexual propiamente dicha. Agresión sexual que puede ser personal, presencial o remota, y que por ser remota no deja de ser una agresión sexual. Imagínense que comienza entonces esta persona a solicitarle a nuestros hijos que encienda la cámara de su dispositivo, que coloque la cámara frontal o la cámara trasera según sea el caso. Y en este sentido comienza entonces a solicitarle que haga alguna cosa que de pronto activará el erotismo de este adulto, que evidentemente tiene una aberración sexual y que quizás nuestros hijos no entiendan, pero tampoco lo vean como algo anormal. Por ejemplo, este juego, qué calor me da, qué fastidio, me voy a quitar la camisa, quítatela tú también. Si se trata de un varoncito, bueno, probablemente lo haga sin mayor reparo, pero esto va a ir activando justamente ese apetito sexual en este depredador. Y así las cosas, comenzar entonces de pronto incluso a hacer algo quizás tan común pero reprochable como el utilizar un lenguaje soez, el decir groserías. ¿No han notado ustedes algunos de sus hijos que dicen muchas groserías al momento de jugar algunos videojuegos como una forma de canalizar la frustración? Pues resulta que en muchos de estos casos esas groserías son instadas por esta persona que viene sistemáticamente manipulándolo, y es una de las formas de satisfacer su libido evidentemente desvirtuado y disfuncional, pero que hace que la persona comience entonces a forjar una especie de personalidad, cual arcilla que son nuestros pequeños. Y así las cosas, entonces vamos a ir viendo que cada vez esto va a ir increciendo, va a irse haciendo más y más grande, hasta lograr que nuestros hijos accedan a algunas poses eróticas, a algunas actividades relacionadas con la autoestimulación sexual, o peor aún, a acordar verse en un determinado sitio a los fines de consumar una agresión sexual. Si esto no les llama la atención, no sé qué los haga, porque justamente de este tipo penal del grooming es cuando estamos hablando en relación a la manipulación de nuestros más pequeños en estos entornos digitales. Es alarmante la cifra de niños, niñas y adolescentes que han sido manipulados en la web por un adulto que se hace pasar como un joven.
Es increíble la cantidad de afectaciones emocionales que han tenido infantes y no tan infantes por tener interacción con una persona que les ha hecho justamente entrar en su territorio de dominio. Un territorio que tiene que ver, como lo dije, con una manipulación completa de la personalidad, con una creación de necesidad de atención de los chamos con respecto a esta persona, para luego desaparecer por una breve temporada en la cual exacerba la necesidad de tener contacto nuevamente con este individuo, para luego hacerle caer en las peticiones que generalmente tienen una connotación sexual. Esto evidentemente es preocupante y tiene que relacionarse con la necesidad de comunicarnos con nuestros adolescentes acerca de conocer con quién están interactuando. Y el punto de conocer con quienes interactúan es algo súper interesante por el hecho de que, como les he dicho, el grooming tiende a hacerle creer al adolescente que tiene determinada edad, que está dentro de determinado grupo etario, pero el adolescente o el niño no lo sabe. Y una de las formas de poder determinar si realmente esta persona es quien dice ser, no es ni siquiera a través de la activación de la cámara, sino a través de la activación del micrófono. Siempre le sugiero a mi hijo, cuando conoce a una persona nueva, que le solicite activar el micrófono para escuchar su voz. Y en este sentido, un agresor sexual adulto no podrá fingir una voz de un infante, por lo menos a título inmediato. Luego hablaremos de los avances tecnológicos justamente creados con la intención de hacer estas manipulaciones cada vez más y más reales. Definido como ha sido este primer tipo penal y este primer riesgo, vamos entonces a quedarnos expectantes a lo que viene a continuación, porque no se trata el único forma o el único modus operandi de agredir a nuestros pequeños. Ya volvemos. Regresamos a Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy acerca de los riesgos en los entornos digitales que tienen los niños, niñas y adolescentes, y también los no tan niños deben saber esto. Justamente hemos atendido a un primer enfoque, y es el enfoque, si se quiere, más común, que es el conocido como el grooming, ese adulto que se hace pasar por una persona más joven, por un niño, niña o adolescente, femenino, masculino, con la intención de entrar en el mundo de nuestros pequeños para manipularlo y lograr acceder desde el punto de vista sexual a cosas que normalmente no harían. Pero ¿sabían ustedes que esta no es la única forma en la que ocurre un riesgo digital? Ciertamente existen muchas más maneras. Existe algo que es bastante común y que no atendemos, y tiene que ver con el acoso digital. El acoso digital no es más que esa persona que aparece en todas las redes sociales, que le da like a todas nuestras publicaciones, que comenta en privado a través de DMs, que envía mensajes y que está constantemente allí presente desde el punto de vista digital. Incluso personas que pueden, a nivel de envíos de memes, de audios, de videos, si se quiere, llenarnos nuestra plataforma, nuestra memoria de cualquier cantidad de información, incluso a veces hasta indeseada. Y cuando hablo de información indeseada, me estoy refiriendo hasta esos pequeños GIF, esos memes que tienen que ver con un contenido erótico y que no han sido solicitados por ninguna persona, que no han sido solicitados en ningún momento y que hasta pueden resultar desagradables. Esto, señores, el acoso digital es una de las formas iniciales de agresión sexual en las cuales, si se quiere, el depredador va midiendo comportamientos y reacciones. Porque, ¿qué pasa? Ocurre desde el punto de vista emocional que en una primera instancia una persona que recibe un mensaje de este tipo suele inadvertirlo o suele hasta creer que es algo molesto, pero tampoco le va a ocupar el día ni se va a enganchar con esa persona a reclamarle o a decirle algo. Pero, ¿qué ocurre cuando esto se hace reiterado? Aunque la persona no lo crea, esto se va quedando en su psiquis como una idea que está allí latente y puede generar un disconfort, puede generar una incomodidad. Por esta razón, el acoso digital debe ser controlado y debe ser bloqueado desde las fases iniciales para evitar que trascienda. ¿Y por qué?
porque esta es la primera vía desde el punto de vista del iter criminis de un agresor sexual para acceder al mundo de su potencial víctima. Entonces, de repente vemos que una persona, imaginemos la plataforma de Instagram, empieza a seguirnos y esa persona empezó a seguirnos hoy, ¿ok? Y luego nos damos cuenta que en la misma semana que nos empezó a seguir, le dio like a publicaciones antiguas que nosotros tenemos en nuestra feed, en nuestra plataforma. Además de esto, esta persona, no obstante a ello, empieza a hacer comentarios sobre algunas publicaciones, porque la mayoría de nosotros tenemos las publicaciones de una manera en donde permitimos el acceso a comentarios o tenemos nuestras cuentas públicas con aquello de la necesidad que algunas personas tienen de ganar más seguidores. Igualmente observamos el hecho de que esta persona, además de tener esta conducta, empieza también a hacer contactos a través de DMs internos, a través de mensajería. Incluso empieza a enviar fotos, enviar videos o hacer llamadas, porque ahora, por ejemplo, la plataforma de Instagram permite hacer llamadas y videollamadas. Esto nos va a mostrar que desde ese punto de vista digital, cada vez somos más asequibles a cualquier persona. Y en este sentido, cuando no hacemos un bloqueo o un reporte de este tipo de conductas que nos desagradan, esto, la plataforma o el algoritmo va a entender que nos es agradable. Por esta razón, entonces el llamado, segundo llamado del programa de hoy, sería el hacer bloqueo inmediato, lo más temprano posible, de este tipo de individuos, de este tipo de personas o perfiles que nos estén enviando comunicados que tengan que ver con esto. Además, existe lo que se reconoce como el marketing digital con una intención de manipular. Qué bonita eres, qué linda, veo que posas, veo que te gusta bailar, veo que publicas videos relacionados con la actuación, por ejemplo. ¿Qué te parece si participas en este casting? ¿Qué te parece si envías un demo relacionado con este texto? Mucho cuidado. Potenciales artistas que sé que quieren una vitrina, que sé que desean exponerse. Este es, si se quiere, uno de los campos más vulnerables en materia de agresión sexual digital. ¿Por qué? Porque es acá en donde prácticamente la cena está servida. Si yo, como modelo, deseo ser vista por grandes productores, por grandes empresarios del arte y de la industria del modelaje, evidentemente voy a colocar un book visible con diferentes fotos de mi persona. Puede que una presunta agencia de publicidad me contacte y esta agencia me solicite más contenido. Hagan referencia al hecho de que les agrada mi imagen, de que les agrada mi estilo. Y acá, ¿por qué no decirlo? Se toca aspectos relacionados desde el punto de vista emocional con el ego. Si a usted le alimentan el ego y le dicen que qué bien canta, que qué bien luce, que bien se ve, y eso es lo que usted desea escuchar, entonces probablemente usted se vuelva vulnerable y suministre la información o el contenido digital que este agresor sexual quiere. Por ello es súper importante, y aquí va la tercera sugerencia del programa de hoy, verificar las agencias de publicidad que están contactándonos y que están solicitándonos este contenido a los fines de conocer cuán ciertas son, cuán legítimas son, por aquello de que lo que está en peligro justamente es no solo la seguridad emocional, la indemnidad sexual, sino también la reputación individual. ¿Por qué? Porque al regreso les voy a hablar acerca del uso de inteligencia artificial y del contenido que se puede estar creando en base a estas nuevas potencialidades digitales que nos ponen en mayor peligro aún. Ya volvemos. Regresamos a Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy acerca de los riesgos que corren los niños, niñas y adolescentes y también adultos en los entornos digitales. Nos hemos paseado por el grooming, el ciberacoso, todo lo que tiene que ver con el marketing digital de manipulación con fines de agresión sexual, sexting, extorsión y todas estas cosas que pueden colocarnos en un espacio, en un ambiente vulnerable.
Pero ahora vamos a detenernos a hablar acerca de la inteligencia artificial. Todos queremos saber de inteligencia artificial, todos estamos hablando de este tema de moda. ¿Cuáles son las mejores inteligencias artificiales? ¿Cuáles son pagas? ¿Cuáles son gratuitas? ¿Cuáles tienen mayores bondades? ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de la creación de contenido con inteligencia artificial? Podemos revivir a nuestros antepasados con una foto, por lo menos tener un video con una foto de un abuelito, una abuelita que perdimos. Qué agradable desde el punto de vista emocional hacer una cosa de esta, pero ¿qué ocurre cuando justamente esa misma foto es manipulada para crear un contenido digital no deseado? ¿Qué pasa si se utiliza una de las fotos que usted publicó en cualquiera de sus redes sociales y se le empieza a hacer el maquillaje digital correspondiente para irle quitando prendas de vestir? ¿Qué ocurre justamente con esa intimidad? ¿Sabían ustedes que la inteligencia artificial, y aunque suene redundante, es tan inteligente que es capaz de determinar el color de su piel, de las partes íntimas, en relación al resto de su imagen corporal? Desde el punto de vista antropométrico, la inteligencia artificial toma rasgos de su estatura, de su peso, de su color de piel, de su grupo etario, de su raza, y determina cómo se verían sus partes íntimas y las coloca en una especie de plataforma o de base de datos. Entonces imagínense ¿qué ocurriría si de repente una imagen suya o un video suyo disfrutando en la playa con algunos amigos o en cualquier lugar, de repente aparezca en la web, aparezca expuesto al escarnio público con una modificación digital en la cual usted está siendo colocado en unas posturas vergonzosas o haciendo cosas que usted no ha hecho? Esto es justamente uno de los múltiples riesgos a los cuales nos estamos enfrentando ahora con el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo detenerla desde el punto de vista jurídico? Ciertamente existe una traza para poder verificar y para poder investigar el origen de la creación de este tipo de archivos digitales, y ciertamente existen algunas inteligencias artificiales que tienen la advertencia ya como una marca de agua de que ha sido creado el contenido con ese tipo de inteligencia artificial. Pero el punto es, ¿qué hacer desde el punto de vista emocional con una situación vergonzosa por demás en la cual una persona haya sido expuesta a semejante difamación, a semejante escarnio público? ¿Qué hacer desde el punto de vista del derecho con una circunstancia de esta? ¿Cómo perseguir una traza de esta? Ciertamente los organismos de investigación penal, específicamente el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, cuenta con su departamento, con su brigada de informática, delitos informáticos, y con un grupo de expertos con la capacidad desde el punto de vista de todo el dominio de estas áreas para conocer si algún video ha sido editado, ha sido modificado, ha sido suplantado, existen algunos gráficos que no se correspondan con el resto de la línea completa de diseño, y en fin, aspectos desde el punto de vista técnico que pueden ayudar a determinar la falsedad o alteración de un documento electrónico. Y esto es magnífico porque en cierta forma nos da la tranquilidad de sentir que podríamos estar protegidos ante una eventual investigación. Pero, ¿qué hacer si llegamos hasta ahí? Porque el punto es no que se pueda demostrar que el video o la de la foto no soy yo. El punto es evitar que esta situación ocurra, y justamente en base a esto es que se está trabajando en aras de proteger el contenido que cada uno de nosotros sube. ¿Sabía usted que puede subir sus fotos con una especie de plataforma que le proteja las imágenes y que genere marcas de agua para evitar que sus fotos sean editadas o sean modificadas? Esto justamente es lo que debería empezar a investigar cada una de las personas que se expone a las redes sociales y que se expone a la publicación de contenido que puede ser modificado. Todo esto que enmarca los entornos digitales, sé que puede ser complicado de digerir y sé que puede generar muchísima incertidumbre y una expectativa, si se quiere, negativa para los ciudadanos en relación a lo que sería el futuro. Sin embargo, a la par de la creación de cada uno de estos sistemas, debe establecerse la creación de
lineamientos jurídicos, de instrumentos que nos protejan a toda la ciudadanía, sobre todo a los más vulnerables, a los niños, niñas y adolescentes, para evitar que estas situaciones se hagan cada vez más difíciles de persecución y alcance. El problema con la web es que no nos estamos enfrentando a un agresor que está face to face a nosotros. No se trata de un delito intramuro, se trata de algo que puede estar ocurriendo en cualquier latitud del mundo. Puede estar en Australia un agresor sexual. Y el punto es cómo va a ser la colaboración entre los estados a nivel internacional para el rastreo y la búsqueda de este tipo de individuos. ¿Qué se va a hacer desde el punto de vista de las investigaciones para poder estar seguros que contamos con elementos de convicción suficientemente fuertes para llevar a juicio a una persona responsable de alterar una imagen o un video con el uso de plataformas, por ejemplo, de inteligencia artificial? De esto se trata cada una de las cosas que pretendemos hacer conciencia con el programa el día de hoy. ¿Por qué? Porque los entornos digitales ciertamente pueden tener muchísima productividad para cada uno de nosotros, pueden ser de gran alcance y, como yo siempre digo, pueden ser una herramienta poderosísima para acercarnos al conocimiento sin necesidad de trasladarnos como nos trasladábamos antes a una biblioteca a pasar horas buscando y buscando libros, en donde en la mayoría de los casos no era que conseguíamos exactamente lo que buscábamos, sino aproximaciones según lo que existiera en los anaqueles. Entonces, por esta razón, el tema de la inteligencia artificial y el tema de los entornos digitales debe ser tratado con muchísimo cuidado, con guante de seda. ¿Por qué? Porque si ciertamente por un lado protege o da soluciones desde el punto de vista de conocimiento, de alcance, de innovación a todas las personas de un entorno, por otra parte también los hace vulnerables. Y en este sentido, la ubicación de los dispositivos digitales, el conocimiento de quiénes son las personas con las que estamos interactuando, la verificación, la seguridad en 2 pasos de todos aquellos aspectos digitales y, sobre todo, el dominio de la inteligencia artificial para conocer cuáles evidencias digitales son alteradas o son genuinas, es lo que marcará la pauta y marcará la diferencia en este tipo de casos. Espero que toda esta información haya sido útil para ustedes y no duden en formular una denuncia en el caso de que alguna de estas circunstancias que hemos descrito el día de hoy esté pasándole a usted o a alguna persona de su entorno familiar, para que se capture a los responsables de estos hechos y se ataque justamente a este flagelo. Soy Cristina Coronado y te recuerdo que el derecho está a tu alcance.